Una producción de Drop. Advertencia: cierra la puerta y métete debajo de tus sábanas, porque la historia que te voy a contar puede resultar muy perturbadora. Escúchala bajo tu propio riesgo. Bienvenidos, temporistas. Soy Dan Tempo y esto es Historias de Terror antes de dormir. Hola, temporistas. Buenas noches y bienvenidos nuevamente a Historias de Terror antes de dormir. Sé que desde hace mucho tiempo ya les debí esta historia, así que sin más, la traigo completa y en una sola parte. Espero que la disfruten. Síganme en Instagram para seguirles trayendo más contenido de terror. Y sin más, comenzamos con esta historia. Supongo que todos conocen la Deep Web. Bueno, lo que han oído es cierto. No es un gran lugar. Mientras que algunos van ahí para conseguir hierba o armas de fuego, o incluso por pura curiosidad, otros, bueno, obviamente no traman nada bueno. Pero no estoy aquí para hablar de esos enfermos. Estoy aquí para hablar de lo que hay más allá, la parte más críptida e inexplicable de Internet, la parte que nadie debería ver. Hace un tiempo me apareció una infografía, no sé cuándo, los 8 niveles de Internet. Quizás la hayas visto, pero por muy interesante que parezca, es una completa tontería. Lo siento, pero no significa nada. No, aquí no hay mecánica cuántica involucrada. Sin embargo, eso no significa que fuera fácil de encontrar. Ahora, no voy a empezar a explicarte cómo llegar hasta aquí. Es poco probable que pudieras, incluso si lo hiciera. No me estoy jactando, simplemente no tenía otra vida fuera de esto. Me lo advirtieron, por supuesto. Todos me dijeron que no me iba a gustar lo que encontraría, que ni siquiera lo entendería. Ahora te paso esa advertencia. No intentes buscar nada de esto. No hay un nombre oficial para este lugar, o al menos no he visto ninguno. Sin embargo, corrían rumores. Estos iban desde una sala de chat de los Illuminati hasta una celda virtual con una inteligencia artificial experimental que se había vuelto loca. En realidad, es mucho peor. Tras un largo y doloroso proceso de encriptaciones, resolver extraños acertijos y seguir enlaces ocultos, finalmente me dirigieron a una página en blanco, con una línea de texto y un cuadro debajo. Quid quares, en latín significa ¿qué buscas? Recuerdo que me sorprendí, pero en retrospectiva no sabía qué esperar. Admito que me quedé un poco perplejo, en parte porque no sabía la respuesta a esa pregunta. No tenía ningún objetivo, solo quería ver si podía hacerlo. Al principio probé algunas respuestas genéricas. Escribí la verdad e iluminación, ya sabes, cosas de Matrix. No pasó nada. Probé un montón de respuestas, pero ninguna funcionó. A estas alturas estaba frustrado. Quizá era una página de broma o quizá no había descubierto nada. Ojalá así hubiera sido. Probé algo fuera de lo común. No estoy seguro de cómo se me ocurrió ni por qué pensé que funcionaría, pero escribí lo que también me busca. Ahora que lo pienso, podría haber sido una inteligencia artificial. Para mi sorpresa, la página se quedó en blanco, completamente en blanco. Esperé. Después de unos 5 minutos, me dirigieron a lo que parecía un foro. No, ni siquiera eso, era más básico. Solo una lista de enlaces sobre un fondo marrón amarillento. Los enlaces en sí eran indescifrables, solo secuencias aparentemente aleatorias de caracteres, símbolos y letras. Muchos de ellos nunca los había visto antes. Casi parecía un idioma alienígena. Obviamente, solo un código que no entendía. En este punto, las expectativas estaban por las nubes. Cada enlace era un tiro al aire. Hice clic en el primero. Cargó una transmisión en vivo de lo que parecía ser las catacumbas de París. Observé un rato, pero al final no hubo novedades. Pasé al siguiente enlace. Era un video tembloroso, con un entorno oscuro, pero pude distinguir a hombres con equipo táctico. Estaban en una casa, abriendo puertas y revisando cada habitación. Finalmente, derribaron a uno de una patada para revelar una criatura, alta y humanoide, con la piel escamosa. Se mordió un brazo desmembrado. Intentaron dispararle, pero escapó por la ventana. El video se detuvo ahí. Bueno, me quedé congelado. ¿Qué demonios era esto? Pareció demasiado real para ser material inédito. Estaba oficialmente intrigado.
Tal vez valiera la pena los meses de dolores de cabeza y ojos inyectados en sangre después de todo. No podía parar ahora. Empecé a revisar la lista de enlaces. Con cada clic, todo se volvía más extraño, más inquietante. Me topé con un documento llamado el Proyecto Paragon, que detallaba ensayos de experimentación humana que llevarían a niveles sobrehumanos de fuerza y durabilidad. Fue un éxito aparente y parecía oficial, además. Había ensayos sobre anomalías espaciotemporales, fallos en la realidad y aparentes imágenes de dimensiones alternativas. Había explicaciones detalladas sobre el Área 51, el Triángulo de las Bermudas, asesinatos, desapariciones y la verdadera naturaleza del Santo Grial. Uno de los más inquietantes era un documento que hacía referencia a una bomba que acabaría con el mundo, una bomba nuclear 720,000 veces más potente que la lanzada sobre Hiroshima. No quiero saber por qué la necesitaríamos. Encontré planes de contingencia para diferentes tipos de apocalipsis: invierno nuclear, armas biológicas, brotes virales. Algunos más peculiares se llamaban la anomalía de la fosa de las Marianas, el rotundamente etiquetado como hombre extraño en el 15º piso, y uno simplemente llamado apagón. Se recuperaron registros de expediciones de caza de skinwalkers, transcripciones del 911 de residentes en un pueblo de Texas que desapareció en 1977, e incluso los diarios de las personas involucradas en el incidente del Paso de Atlov. Por cierto, no se volvieron locos por la nieve. Pasé horas ahí, mirando páginas y páginas de cosas que sentía que no debía ver. Encontré el tráiler de una película muda de 1910, una que al parecer hacía que la gente se arrancara los ojos tras verla y que casi descarriló toda la industria. Había una transmisión en directo de un hombre encapuchado sentado frente a una cámara, con la cabeza agachada. Finalmente la levantó y aunque no tenía boca, un hola profundo y gutural se escuchó por los altavoces. De alguna manera supe que venía de él. No me quedé. Había guías paso a paso poco conocidas que incluían cómo amputarse las extremidades y coserlas de un cadáver, realizar conjuros religiosos en medio del bosque e ir a coordenadas que aparentemente albergaban ángeles caídos cautivos. No estaba claro qué se suponía que lograría con todo esto. También había un clip de 20 segundos titulado La futilidad de los vivos. No lo vi. Fue entonces cuando me di cuenta de que ni siquiera el gobierno más organizado podía controlarlo por completo. Una de las cosas más aterradoras de toda esta experiencia fue que no encontraba el final de esta lista. Por mucho que bajara, no importaba. Nunca lo iba a encontrar. Creo que tuve una crisis nerviosa y finalmente me desmayé porque me desperté en el suelo a mitad de la noche. Miré la pantalla de la computadora y vi imágenes en bucle de una criatura enorme, parecida a un cangrejo, destrozando una isla costera. Lo apagué, me quedé ahí sentado un buen rato. No podía comprender lo que veía y creo que no quería hacerlo. Ahora no estoy seguro de por qué seguí. Mi cerebro me gritaba que sacara el ordenador del jardín y lo hiciera añicos, pero no lo hice. Noté algo que no había visto antes. Un pequeño mensaje en la esquina inferior izquierda de la pantalla. No sé si siempre estuvo ahí o no. Era difícil de leer, así que tuve que entrecerrar los ojos. Más latín, traducido como ¿estás satisfecho? Había dos opciones debajo, sí y no. Ahora sí sabía la respuesta. Ni hablar. No estaba satisfecho. Estaba horrorizado, marcado para siempre. Pero debí haber hecho clic en sí. Si solo hubiera hecho clic en sí, me habría sacado de este lugar desolado, de vuelta a la comodidad y la cordura. Incluso ahora mismo no puedo decirte por qué hice clic en no, pero una vez que lo hice, la página parecía actualizarse. Seguía siendo la misma configuración básica, excepto que solo había 4 enlaces. Esta vez no había números ni caracteres reconocibles. ¡Diablos! No parecía nada de este mundo. Solo una colección de símbolos extremadamente rudimentarios que no transmitían ningún patrón ni dirección. Hice clic en el primer enlace. Después de unos 20 segundos, apagué la computadora de golpe. No puedo describirte lo que vi. Solo sé que no se suponía que lo viera. Nadie debería ver algo así. No solo no tenía sentido, sino que no puedo decirte por qué. No podía comprender las imágenes que veía. No era gráfico ni nada, no así. Simplemente no reconocía nada. Distinguía cosas moviéndose, pero de forma que ninguna criatura terrestre se había movido antes. Colores que nunca había visto,
Solo pensarlo me da un dolor de cabeza terrible. Este era mi mejor intento de visualizarlo. Tenemos 3 dimensiones aquí en la Tierra. Podemos movernos hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, a la derecha. Estas cosas no se limitaban a eso. No puedo explicarlo más. Solo sé que no quería ver ni un segundo más. No creo que hubiera podido. Salí de mi habitación por primera vez en mucho tiempo. Planeaba salir de casa. Necesitaba aire fresco, dar un paseo o algo. Demonios, estaba pensando en correr un maratón en mitad de la noche solo para despejarme de esa mierda durante unas horas. Me estaba poniendo un abrigo cuando escuché que llamaban a la puerta. Me detuve en seco. Obviamente no iba a abrir. Aproximadamente 1 minuto y 5 golpes más llegaron antes de que alguien hablara. Abre, sabemos lo que hiciste. No estamos aquí para hacerte daño. Solo queremos hablar. El tono no era amenazante. Finalmente obedecí. Abrí la puerta y me encontré con 2 hombres altos y delgados de traje. Me sonrieron. ¿Podemos entrar? Todavía no sé cómo me encontraron. Estaba seguro de que estaba fuera de la red. Nos sentamos en el sofá. Supongo que en ese momento solo esperaba respuestas. Uno de ellos me miró y dijo: ¿qué buscabas? No lo sé, pero no voy a volver, respondí. Volvió a sonreír, como si eso fuera lo que quería escuchar. El otro intervino: ¿para quién trabajas? Su tono era un poco más agresivo. Negué con la cabeza. Mira, no sabía dónde me metía, no buscaba nada. Se quedaron mirándome un rato. No se lo voy a decir a nadie, créanme. Finalmente respondieron: no nos preocupa eso, dudo que alguien te crea. Otra sonrisa, de alguna manera parecía genuina. Solo queríamos saber cuáles eran tus prioridades. En retrospectiva, fue una pregunta muy extraña. Solo haznos un favor y nos vamos, ¿de acuerdo? En ese momento me alivié. Danos el dispositivo que usaste para acceder. No hice preguntas. Subí corriendo las escaleras y prácticamente les tiré mi computadora. Ambos me sonrieron una última vez antes de dirigirse a la puerta. Justo cuando estaban a punto de irse, uno de ellos se giró. No creo que haga falta que te lo diga, pero no lo intentes otra vez y no le enseñes a nadie cómo llegar. Ya lo sabremos, ¿de acuerdo? No pregunté quiénes eran. No estoy seguro de que hubiera querido saberlo. Ya ha pasado una semana. Ya no entro tanto a internet. Después de esto intentaré olvidarlo. Intentaré no pensar más en ello. He empezado a tener pesadillas horribles. He estado yendo a terapia por eso, pero no creo que me esté ayudando. En fin, no voy a dejar que esto me consuma el resto de mi vida. La cosa es que temo que no será posible. Hay cosas que no deberíamos saber, probablemente por nuestra propia seguridad y cordura. No intentes buscarlas, es mejor así. Sin embargo, puede que sea demasiado tarde para mí. Dicen que la curiosidad mató al gato. Es curioso, a estas alturas casi parece un ataque personal. No he olvidado esa noche. No es algo en lo que puedas dejar de pensar. ¿Qué demonios fue lo último que vi? Lo raro es que ni siquiera aparecen mis pesadillas. Siempre son las otras cosas, lo juro. Puedo ver a ese tipo sin boca cada vez que cierro los ojos, pero quizá no sea tan raro. Mi cerebro no pudo comprenderlo la primera vez, así que, ¿cómo pudo mi subconsciente recrearlo? Carajo, no quiero pensar más en ello, pero no puedo. Verás, mis problemas ya no están solo en mi cabeza. Creí que había terminado con esta locura después de que los hombres de negro me visitaran. Creí que se había acabado. En retrospectiva, solo eran ilusiones. No eran delirantes. Después de lo que vi, supongo que no funciona así. Supongo que el mundo no es tan simple. Esto es lo que ha estado pasando. Miércoles. Han pasado 3 días desde que volví al trabajo y creo que me están siguiendo. No, estoy seguro de que me están siguiendo. El problema es que la primera vez no me di cuenta. Sean quien sean, han estado usando vehículos diferentes. Siempre la misma rutina. Después del trabajo, me subo al coche y empiezo a conducir a casa. Otro vehículo siempre me sigue hasta que doblo en la entrada y simplemente pasan de largo. Ahora bien, si ocurre una vez, da igual. Pero 3 veces, en circunstancias normales podré llamarlo coincidencia. Por razones obvias, ahora mismo no puedo. No estoy seguro de qué demonios quieren. Quizá intentan vigilarme. Dios,
Eso es todo lo que espero que intenten hacer. Si ese es el caso, entonces mantendré un perfil bajo y aguantaré. Simplemente les daré lo que quieren. Jueves. Esta vez intenté verlos por el retrovisor. Las ventanas estaban camuflajeadas. Genial. De nuevo, doblé la entrada y seguían adelante. Sé que dije que simplemente aguantaría, pero estas cosas pasan factura. No quiero lidiar con lo que sea esto. Juro que cada vez se acercan más. Viernes. Hoy hice algo diferente. Tomé el transporte público en lugar de conducir. Nunca había necesitado tanto una copa en mi vida, así que fui a un bar después del trabajo. Supongo que esto fue más bien un experimento, para ver qué tan cerca me habían estado siguiendo. Si les molesta la espera, que se jodan. Sigo viviendo mi vida. Aunque no pude apartar la vista de las ventanas en todo el tiempo que estuve ahí, después de emborracharme lo suficiente, paré un taxi. Y sorpresa, sorpresa, ahí estaban, justo detrás de nosotros. Pero esto no es lo que esperaba. Era el mismo coche de ayer. Parece que dejaron de ir de incógnito. No sé cómo sentirme al respecto. Maldita sea, algo más ha cambiado. Esta vez no siguieron conduciendo sin más. Después de que me dejara el taxi, me di la vuelta y vi ese maldito coche aparcado a media manzana de mi casa. Entré sin más. ¿Qué demonios se suponía que debía hacer? Llamar a la policía ni se me ocurrió, pero, siendo sincero, no creo que eso hubiera ayudado. Han pasado 3 horas y siguen ahí. No los he estado mirando en todo el rato, así que no sé si están en el coche. No me hace gracia pensar en ello. No voy a poder dormir esta noche. Son casi las 2 de la madrugada. Acabo de recibir un mensaje de texto de un número privado. Esto es lo que decía: sal de tu casa, no uses la puerta principal, siguen ahí. Ven al restaurante que está abierto toda la noche, a unas 5 cuadras. Ni se te ocurra conducir, lo sabrán. Date prisa, vienen pronto, que no te sigan. Deja las luces encendidas. Me quedé paralizado después de leer esto. ¿Vienen? ¿Para qué? ¿Quién demonios me está escribiendo? Bueno, no sé qué habrías hecho tú en esta situación, pero hice caso. Estaba paranoico como un demonio. Aburrido y cansado, me puse un abrigo y salí por la puerta trasera. También llevé una mochila con mi otro portátil. No sé por qué, pero sentí la necesidad. Esperé un segundo antes de saltar mi propia valla. Cuando estuve seguro de que nadie se había dado cuenta, empecé a caminar hacia el restaurante. Después de unos 40 minutos, por fin llegué. Habría sido menos, pero prácticamente me escondí entre los arbustos cada vez que pasaba un coche. Observé a los clientes, una mesa llena de universitarios borrachos, algunos camioneros y un tipo con sudadera tecleando en una computadora al fondo. No parecía amenazante. De hecho, era bastante delgado. Hice una suposición. Me acerqué a su mesa y me senté. Me miró. Hola, ¿qué quieres? Me enviaste un mensaje. Hice una breve pausa. Me preocupé por un segundo. ¿Qué no es él? Pero él rompió el silencio. ¿Cierto? ¿Te están siguiendo? No lo creo. Perfecto. Y luego se rió, como si esto fuera gracioso. Hermano, te metiste en un gran problema, ¿verdad? Es difícil no estar de acuerdo. ¿Qué hacías? ¿Qué intentabas encontrar? Nada, lo juro. Supongo que lo hice porque sí. Me miró con incredulidad y diversión. Vaya, qué tontería. Habría estado genial si fueras espía o algo así. Volvió a reírse entre dientes. Mira, ¿quién eres? ¿Cómo supiste que me perseguían? ¿Quiénes son entonces? Lo acribillé a preguntas. Bien, tranquilízate. No voy a decirte quiénes son, ni siquiera los conozco, pero sí te diré que no tienen buenas intenciones. Fantástico, pensé. Bueno, ¿y cómo sabes de ellos? Hice una pausa. Vinieron por mí. En un instante leo sobre demonios en la luna y al día siguiente me derriban la puerta. Eso fue hace meses. Me escapé de la ciudad. Estaba confundido. Espera, ¿qué quieres decir? Intentaron matarme, amigo. No podía creerlo. ¿Y qué diablos estabas haciendo ahí? ¿Enseñas a otros cómo llegar a ese lugar o qué? Arqueé una ceja. No, ¿por qué lo preguntas? Me quedé congelado. No me hicieron eso, dije. Solo vinieron, se llevaron mi computadora y me dieron una advertencia. Ahora él estaba sorprendido por lo que le decía. ¿De verdad?, preguntó. Pareció pensar en algo un rato. Luego me preguntó qué aspecto tenían. Solo hombres de traje, respondí. ¿Qué te preguntaron? Fue su siguiente pregunta. De nuevo, se lo dije sin más, pero entonces recordé lo último que me dijeron.
También me preguntaron cuáles eran mis prioridades. Una pregunta muy rara. Su rostro se quedó en blanco por un segundo. Sí, muy raro, ¿verdad? Lo que siguió fue un silencio incómodo. Finalmente, le pregunté qué me había estado rondando la cabeza desde aquella noche. Esa página, con solo 4 enlaces, ¿qué demonios se supone que es? Aquel hombre arqueó una ceja y me dijo que no sabía de qué hablaba. Ahí fue donde todo se puso raro. Después de explicarle brevemente lo que había visto, su expresión cambió por completo. Pude distinguir un repentino cambio en su actitud. ¿Qué fue lo que escribiste en la indicación?, me preguntó. Lo que también me busca, respondí. Estaba completamente confundido en ese momento. ¿No fue eso lo que hiciste también?, pregunté. Él solo negó con la cabeza. No. Cerró la laptop y se levantó. ¿A dónde demonios vas?, pregunté. Llevamos aquí demasiado tiempo, mira. Sé que tienes preguntas, pero no puedo responderlas. Vete a un motel esta noche o algo así. Y así como si nada, se fue. ¿Qué iba a hacer? ¿Detenerlo? Sigo sin tener idea de quién demonios es este tipo. Lo único que saqué fue su nombre, Jackson. Y probablemente, incluso, eso sea falso. Demasiado cansado y todavía un poco borracho, salí del restaurante e intenté esconderme mientras buscaba un motel cercano. Obviamente, esto no era nada divertido. Y aquí estoy, sentado en un motel de mala muerte a las 4:30 de la mañana. Apenas puedo mantener los ojos abiertos, pero tampoco puedo evitar mirar por encima del hombro cada segundo que estoy despierto. Esta es la cúspide de las situaciones de mierda. Supongo que intentaré dormir un poco. No puedo hacer nada más. Ya lo averiguaré por la mañana. Sábado. Bueno, supongo que ya es sábado. Son las 8 de la mañana. Apenas he podido dormir. Tengo una sensación inquietante y preocupante de que algo no va bien. Encendí la tele, cualquier cosa para despejarme un poco. Lo que vi después me hizo todo lo contrario. Era un reportaje, un hombre estrangulado en el baño de un KFC. Pero el asesinado fue uno de los que vinieron a mi casa y se llevaron mi computadora esa noche. No había sospechosos. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. ¿Qué demonios estaba pasando? De repente, mi teléfono vibró. Era un mensaje diferente, de un número privado. Esto es lo que decía. Ve a la piscina de la calle Quinta. En el vestidor masculino, ve al casillero 128. La combinación es 12 27 33. Hay más instrucciones ahí. Hazlo antes de que te intercepten este mensaje. No traigas el teléfono. Claro, qué tonto fui. Todavía llevaba el teléfono encima. Seguramente quien me persiguiera habría podido rastrearme. Ni siquiera se me pasó por la cabeza. Por curiosidad, miré por la ventana. Efectivamente, el coche que me seguía estaba aparcado ahí. Por suerte, vi al conductor y al pasajero bajando. Ambos llevaban guantes y uno sostenía un maletín. Ahora caminaban hacia la entrada. Después de enviarme esto por correo electrónico a mí mismo y a un amigo, tendré que pensar rápido. Ya se me cayó el teléfono al inodoro y ahora tendré que deshacerme de esta laptop. Pero la gente necesita saber por qué pasó. Si vuelven a saber de mí, parece que encontré la salida. ¿Qué diablos ha sido todo esto? Estoy en un avión rumbo a Arizona. Hace 6 años que no salgo del estado. Pensé que eventualmente lo haría, pero no esperaba que fuera en estas circunstancias. Bueno, primero retrocedamos un poco. Esto fue lo que pasó. Justo después de deshacerme de la laptop, escuché que forzaba mi cerradura. Alguien intentaba entrar. Nunca se me ha dado bien la presión, así que imagínense cómo me sentía. Pero la mente humana es curiosa. Cuando crees que has llegado al final, tus ganas de vivir se disparan. El balcón, pensé, la única salida. Sin dudarlo, salí corriendo y lo salté. Por suerte, estaba en el segundo piso, así que no me rompí las piernas. Ahora tenía que tomar una decisión, correr o esconderme. Ninguna de las dos parecía muy prometedora. Carajo, pensé. Estaba entrando en pánico. Fue entonces cuando vi la salvación, un taxi aparcado al otro lado del lugar. Salí corriendo hacia él. Golpeé la ventanilla, sobresaltando al conductor. «¿Señor Daniel?», preguntó. Bueno, no lo era, pero asentí de todos modos. Dijo a las 8:40, ¿no? Me miró confundido. Terminé temprano, ¡vámonos! Había ansiedad en mi voz, pero intenté disimularla. Lo último que necesitaba era que ese tipo pensara que estoy loco y se largara. Subí, le di dirección y salimos de ahí.
Al salir del aparcamiento, miré hacia atrás. Los 2 hombres que vi salir del coche estaban ahora en el balcón donde yo estaba. Noté una mirada fija sobre mí detrás de esas gafas de sol. A pesar de todo, me invadió un alivio. Sin embargo, duró poco. Transmití el mensaje que tenía en la cabeza. Hazlo antes de que intercepten este mensaje. Esto significa que aún me quedaba tiempo. Si aún no saben a dónde voy, pronto lo sabrán. Finalmente, llegamos al lugar unos 15 minutos después. En cuanto entré, corrí al vestuario. Estaba casi vacío. No dejaba de repetir la combinación mentalmente. Era lo único que tenía. Antes no me importaba mucho obtener respuestas, pero ahora parecía que no tenía otra opción. Por fin encontré la taquilla. No sé por qué este tipo eligió un lugar tan grande. 12 a la izquierda, 27 a la derecha, 33 izquierda. La abrí. Había un BlackBerry antiguo y un sobre. Lo abrí y encontré un billete de avión. $2,000 en efectivo y una nota adhesiva con una caligrafía horrible. Estaba escrito en ella: revisar teléfono, contraseña, Snake Tracks. Obedecí y encendí el viejo aparato. Recuerdo que me hizo gracia. De niño siempre le pedí a mis padres uno de estos. Era muy distinto. Eché un vistazo rápido al teléfono. Estaba casi en blanco. No había recibido ninguna aplicación, ni fotos, ni nada. Solo había un contacto, llamado sin rodeos: llámame. Así que lo hice. Tras un solo timbre, contestó una voz. Había cierta vacilación en su tono. De alguna manera me sonaba familiar. ¿Quién es? ¿Cómo demonios iba a responder? ¿Debería decir su nombre? Recibí tu mensaje. Finalmente respondí. Hubo una breve pausa. Su respuesta me pilló desprevenido. ¿Cuál es tu afiliación religiosa? Su tono se había vuelto mucho más agresivo. ¿Por qué demonios me pregunta esto?, pensé. Sin embargo, no tenía energías para preguntárselo. Criado protestante, pero ahora agnóstico, supongo. Fue mi respuesta. Pareció respirar aliviado, luego cortó. Vaya tontería, ¿este tipo está loco? Mis pensamientos se interrumpieron al recibir un mensaje. Me había enviado una dirección y un número de habitación. Encuéntrame. Fue lo único que había escrito. Lo miré un segundo antes de recapacitar. Soy un idiota. Debería haberme largado. Escuché que la puerta del vestuario se abría de golpe. Luego, pasos que se acercaban. Corrían a toda velocidad. De hecho, me volví loco. Me metí las manos en los bolsillos y empecé a buscar una salida. De nuevo, solo había una opción. Empecé a correr hacia la entrada de la piscina. Mientras corría, empezaron a sonar disparos detrás de mí. Podía ver que usaban silenciadores, pero vaya, eso no sirve de mucho cuando estás a solo 12 metros de distancia. De repente, sentí un dolor agudo en el costado. Vi una bala penetrar en una taquilla justo delante. Dios, no falló por mucho. Corrí más rápido de lo que creía capaz. Casi me caigo a la maldita piscina al salir a trompicones. El socorrista me gritó cuando salí corriendo por la salida de emergencia. No pude detenerme ahí. Seguí a toda prisa, dando vueltas a cada minuto, mirando por encima del hombro todo el tiempo. Menos mal que estaba en el centro. Me escabullí entre toda la multitud. En un momento vi a un par de policías. Pensé en decirles, pero ¿qué iba a pasar con todo esto? ¿Buscarían estos 2 tipos? ¿Aparecerían sin nada? ¿Vigilarían mi casa un par de días y luego suspenderían todo? No iba a resolver absolutamente nada. Finalmente entré en una peluquería. Ya no podía correr. El barbero me miró como si estuviera loco. Al diablo, pensé. Mejor me hago menos conocido mientras estoy aquí. Hice que me afeitara todo. Pasé el resto del día haciendo varias compras. Una laptop usada, ropa nueva, unas vendas y unas gafas de sol. Al menos algo bueno salió de todo esto. El vuelo salía en un par de horas. Pedí un taxi y me dirigí ahí. Y ahí estoy ahora. Aún me queda un largo camino por delante. A ver qué pasa. Al salir del aeropuerto, me estremecí por el calor. Dios mío, es noviembre. ¿Cómo puede vivir alguien aquí en verano? Llamé otro taxi. Llegué a la dirección. Era un Holiday Inn. Me reí para mis adentros. Qué mal augurio, pensé. Subí a la habitación y llamé a la puerta. 1,000,000 de pensamientos me daban vueltas en la cabeza. ¿Hiciera una trampa? De hecho, pensé en escaparme por un segundo, pero me di cuenta de que no serviría de nada. Después de un minuto, la puerta se abrió. Me invadió una oleada de sorpresa, pero, en retrospectiva, era justo a quien debería haber esperado. Era el otro tipo que vino a mi casa esa noche, el que no fue estrangulado. Sin embargo, no tenía muy buena pinta. Tenía un ojo morado y el labio partido, y parecía cansado en general. Me miró de arriba abajo antes de hacerme señas para que entrara. Cojeaba un poco al caminar. «Buen corte de pelo», murmuró en voz baja.
Se sentó en la cama y yo me senté en el sofá frente a él. Hubo un largo silencio. Todo el tiempo se quedó mirando al suelo. Para ser sincero, no supe qué decir, así que no dije nada. Finalmente, habló. Podría ser mejor informarte qué está pasando. Luego procedió a soltarlo todo. Hace unos 4 años hubo un incidente en las catacumbas de París. Me dio escalofrío de solo escucharlo hablar. 4 adolescentes decidieron que sería buena idea alejarse durante un recorrido. Supongo que se perdieron o algo así porque no estaban ahí al final. La policía prácticamente lo registró por todas partes. No hubo rastro de ellos. Finalmente, el gobierno decidió instalar cámaras infrarrojas por todo el lugar, solo para ver qué aparecía. Un día, una de las cámaras captó movimiento. Nadie anticipó lo que verían a continuación. Era el infierno manifestado, una abominación de extremidades retorcidas, de alguna manera pegadas, se retorcía en la pantalla. Había 4 cabezas humanas pegadas en la parte superior de esa cosa. Me quedé sin palabras. Pensé en ese video de las catacumbas. Me alegro de no haberme quedado para la gran revelación. Él continuó. Decidieron enviar fuerzas de élite para exterminarlo. Al parecer, eliminó a 12 hombres antes de que lo desmantelaran. La pregunta era, ¿qué harían con el video? No podían simplemente deshacerse de él, pero tampoco querían que nadie lo viera. Y esto era más o menos en la época en la que estaba ocurriendo todo el asunto de Snowden, así que no se sentían cómodos usando solo servidores gubernamentales. Así que es aquí en donde entra en juego el sitio web que vieron. Consiguieron a los expertos técnicos más experimentados para enterrarlo en las profundidades de internet, y hablo de ir tan profundo como pudieron. Se suponía que nadie debería saberlo, nadie debería encontrarlo, y nadie debería saber siquiera qué buscar. Me devané los sesos pensando en esto. Claro, conocía el tema, pero de ninguna manera podía compararme con los expertos del gobierno. ¿Cómo lo encontré? Él continuó. Y funcionó bien por un tiempo. Hicieron un pacto con gobiernos de todo el mundo. Todo lo que consideraban inapropiado para el público se publicaba en ese sitio. Incluso se tomaron precauciones. Por cada cosa auténtica que había, publicaban 4 falsas, pero los pocos que lo lograron encontrarla... Espera, ¿qué? No podía creerlo. Él simplemente se rió. Sí, casi todo lo que viste era pura tontería. Casi todo. Los videos son más difíciles de falsificar. No sabía cómo sentirme. Me sentí un poco aliviado, supongo, solo un poco. Él continuó. La lógica detrás de todo esto era que, una vez que la gente encontrara estas cosas, las investigaría más a fondo. Sin embargo, como eran inventadas, no parecería nada y la página se descartaba. Solo un sitio de broma. Al menos esa era la idea. Sabía a dónde quería llegar. ¿Y qué hay de la gente que empezó a investigar las cosas reales? Suspiró. Mira, a nadie le habría importado un bledo si empezaran a soltarlo con sus amigos o por internet. La gente pensaría que están locos. Son los malditos que tienen que buscar pruebas. Por otra parte, los que planean publicarlo, sí, lo silencian. Carajo, estaba a punto de decir algo, pero creo que se dio cuenta porque me interrumpió. Mira, no me vengas con moralismos. No tenían por qué hacerlo, fue su decisión. Estaban cometiendo un delito. ¿De verdad crees que saber esto públicamente ayudaría a alguien? No, no lo haría. A veces la ignorancia es una bendición, ¿de acuerdo? Para ser honesto, tuve que estar de acuerdo. Pero aquí es donde las cosas se fueron al carajo. Continuó. Antes había unas 2 filtraciones al mes y luego se dispararon a 20 y luego a 50. Lo investigaron. Al parecer, circulaban rumores por la Deep Web y la Dark Web, un rumor sobre una página que guardaba secretos que nadie podía ver. Decidieron averiguar lo fácil que era acceder a este sitio simplemente leyendo foros y demás. Los expertos tardaron unos 20 minutos en encontrarlo, simplemente resolviendo acertijos raros y luego siguiendo los enlaces ocultos que aparecían. Y luego estaba la pregunta final: ¿qué buscas? ¿La has visto, no? Asentí. Al parecer hay muchas respuestas posibles. En fin, no tenía sentido. Interrogaron a todos los que supuestamente debían saberlo. Alguien tenía que estar haciendo esto, ¿no? Nadie lo confesó. Sinceramente, todos parecían reales al decir que no lo habían hecho. Sabían las consecuencias. Tras una investigación exhausta y brutal, no se resolvió nada. Y entonces se dieron cuenta. En 2010, también habían finalizado una IA experimental. Te ahorraré los detalles, pero se descontroló. Nadie podía detenerla. En cuanto pensaron que podían acorralarla en una trampa virtual, simplemente desapareció.
no volvió a aparecer. Hasta ahora. Hizo una pausa, como si esperara a que yo atara los cabos. «Entonces, ¿crees que esta IA reapareció y ahora dirige a la gente ahí?», pregunté. «Es la única explicación posible», afirmó. ¿Pero por qué?» «No lo sé», respondió. Ya empezaba a tener una corazonada sobre por qué estaba pasando esto. «Esta gente no me persigue porque vi esos enlaces, ¿verdad?». Él simplemente asintió. «Bueno, y explícame, ¿qué fue lo que vi?», pregunté. Se tomó un segundo antes de hablar. No podría decírtelo. Hay cosas que ni siquiera sé. Solo puedo decirte que hay grupos, personas por ahí, más allá de cualquier gobierno, que buscan este tipo de cosas, este conocimiento prohibido, y de alguna manera saben lo que has visto y quieren saber lo que tú sabes». «¿Y también vienen por ti?», le pregunté. «Sí, ellos saben también que hablamos contigo». Me invadió una oleada de culpa. ¿Yo hice que mataran a este tipo? Sin embargo, esa culpa rápidamente se convirtió en frustración. ¿Qué demonios se supone que debo saber? No sé qué demonios vi. Soltó una risita seca. Bueno, a ellos no les importa. Se pondrán a la defensiva ante cualquier cosa. ¿Y para quién trabajas? ¿Para el gobierno?, pregunté finalmente. La pregunta me había estado rondando la cabeza desde que llegué. Más o menos. Fue todo lo que respondió. Se levantó y sacó las llaves del coche. «Tenemos que resolver esto. Tenemos que irnos». «¿A dónde?», pregunté. «Las Vegas». En cualquier otra situación me habría sentido extasiado. Salimos y condujo un sedán viejo y destartalado. «Discreto», dijo con una sonrisa. Me di cuenta de que solo intentaba animar el ambiente. El viaje fue largo, apenas hablamos. Mi cerebro estaba frito en ese momento, así que no me molesté en hacer más preguntas. Sin embargo, sí recordé una conversación peculiar que tuvimos. «Oye, si me pasa algo, debería haber un archivo en el BlackBerry llamado Contingencia. Allí estará todo lo que necesitas saber». Recuerdo que me sentí nervioso. «¿Qué? ¿Qué podría pasarte?», respondí. No lo sé, por si acaso, supongo. No pierdas ese teléfono». En realidad sabía que podían pasar muchas cosas. Simplemente no quería admitirlo. Me despertó cuando llegamos al aeropuerto internacional. Estaba confundido. «¿Tienes billetes de avión tú?», pregunté. «No los necesito», respondió. Salió del coche y lo seguí. Lo que pasó después fue extraño. Simplemente pasó de largo. El personal de facturación, el de seguridad, todos, ni siquiera le prestaron atención. A mí tampoco. Fue entonces cuando empecé a preguntarme quién demonios era este tipo. Al pasar junto a las tiendas y restaurantes cerca de la zona de salida, di un giro brusco. Me tambaleé al intentar seguirlo. Caminó hacia una puerta discreta situada entre dos tiendas. La abrió y lo seguí. Recorrimos varios pasillos, girando de vez en cuando. Varios hombres trajeados pasaron junto a nosotros, pero no parecían darse cuenta de nuestra presencia. Finalmente, llegamos a otra puerta. Esta requería una tarjeta de acceso. Sacó una y la escaneó. No me di cuenta de lo enorme que era este lugar hasta que lo pensé después. Debimos de pasar por lo menos otros 15 pasillos. Al final, la puerta daba a lo que parecía un largo tramo de escaleras. Bajamos unos 5 minutos antes de llegar a lo que parecía otra terminal. No parecía turística ni nada por el estilo, simplemente una terminal normal. «¿Seguro que aquí no hay aviones despegando?», pregunté. Me dijo que tenía razón. Fue entonces cuando vi las vías del tren. Bueno, ahora toca esperar. Y simplemente se sentó en un banco. Genial. Había desistido de intentar reconstruirlo mentalmente, así que ni siquiera me molesté en preguntar qué era este lugar. A ver qué pasa, pensé. Pero como pronto descubriría, las cosas no son tan sencillas hoy en día. Vi un letrero de baño al fondo y me dirigí hacia él. Mientras me lavaba las manos después de terminar, vi lo que parecía una tarjeta pegada en la lateral del espejo. La saqué y la miré. Era del tamaño de una tarjeta de presentación estándar, blanca, con texto negro, pero decía lo siguiente: «De todas partes buscamos significado. A medida que pasan los segundos, desde que nos quitan el pecho, nuestro destino está sellado. Nos enfrentaremos al espectro. No necesitamos esperanza, tenemos nuestra fe. No nos detendremos hasta convertirnos en polvo. Todo por Dios, en quien confiamos». Qué escalofriante, pensé, y luego me di la vuelta. En letras grandes y negritas decía FOTLG. No tenía ni idea de qué significaba. Sin embargo, en ese momento sentí que algo no iba bien.
Necesitaba contárselo, quien quiera que fuese. Abrí la puerta y ya no estaba. Busqué un rato por la terminal, pero no lo encontré por ningún lado. Rayos, no había nadie más. El lugar empezó a vibrar ligeramente. El tren se acercaba. Bueno, desde luego no iba a subir solo. Miré un poco más a mi alrededor antes de escuchar pasos bajando las escaleras. Genial, pensé, ha vuelto. Entonces me di cuenta de que no eran solo un par de escalones, eran varios. En lugar de ver una cara conocida, me recibieron 4, de lo que supuse eran hombres. No pude distinguirlos porque tenían la cara cubierta con un saco de arpillera, con agujeros en los ojos, algo así como lo que usan los espantapájaros. La única diferencia era un símbolo que parecía pintado con aerosol donde debería estar la frente. Era sencillo, un semicírculo vertical, atravesado por flechas angulares. Si no mal recuerdo, el resto de su atuendo era normal, simplemente ropa de calle. Me quedé paralizado y entonces me di cuenta de que a uno de ellos le goteaba un líquido del guante, un líquido oscuro. Los siguientes instantes fueron un caos. Recuerdo que el tren se detuvo y esos tipos comenzaron a correr hacia mí. Empecé a correr hacia el tren. Era un tren raro. Solo había una sección y un juego de puertas. No creo haber visto al conductor. Al acercarme, las puertas se abrieron automáticamente. Recuerdo que busqué desesperadamente el botón para cerrar, pero no había ninguno. Me quedé mirando horrorizado cómo esos bichos se acercaban cada vez más. Al estar a unos 10 metros, cerré los ojos y recé para que todo saliera bien. Los abrí al escuchar patadas y golpes en la puerta. No sabría para ellos. Vi cómo sus ojos enloquecidos me seguían mientras el tren arrancaba. Estaba a salvo, pero solo por ahora. Encendí de nuevo el teléfono y lo revisé detenidamente. Y sí, el archivo de texto que mencionó estaba ahí. Supongo que lo leeré pronto, cuando termine con todo esto. Ahora no sé a dónde voy, ni sé qué me espera ahí. Me duele la cabeza. Solo sé que debería haberme quedado en Google. Ya no estoy seguro de qué pensar. Lo sé, antes no era tan obvio, pero el mundo cada vez tiene menos sentido. Abrí el archivo de contingencia. Esto es lo que decía. A prueba de fallos, agente incapacitado, alias Jack Rost. Identidad censurada. Mensaje personalizado. Hola, si estás leyendo esto, supongo que estoy fuera de servicio. Una pena, supongo. Pero al menos llegamos a la terminal. Esto es lo que tienes que hacer. Sube al tren. Hazlo en cuanto llegue. Solo hay un margen de 10 segundos para cualquiera. Ahora será la 5ª parada. Cuéntalas. La 5ª en la que tendrás que bajar. No habrá anuncios, ninguna indicación, nada. No te duermas. Solo presta atención. Este tren va rápido, pero aún así tardará. Ten paciencia. Mientras estés ahí adentro, no mires por las ventanas. De todas formas, no hay nada que mirar. Estarás en un túnel. Sin embargo, es mejor que no lo hagas. Verás, últimamente hemos tenido problemas. A veces algo te devuelve la mirada y no puedes apartar la mirada. Ahora bien, lo que voy a mencionar a continuación no es probable. Diría que es una probabilidad entre 1000, pero no tienes los medios para lidiar con ello, así que necesitas estar alerta. Si en alguna de las paredes ves o escuchas que se abre la puerta, escóndete debajo de los asientos. No debería haber nadie subiendo ahora mismo. Solo cierra los ojos y espera que se vaya. Ahora bien, si siguen ahí después de la 4ª parada, lo siento. Una vez que llegues a la 5ª, sal. Será otra terminal, muy pequeña. Debería haber escaleras a la derecha y una escalera de mano a la izquierda. Ni se te ocurra bajar. A medida que subas, debería oscurecerse. No te preocupes. Esto es lo que debería pasar. Sigue tanteando hacia arriba. Al final, deberías tocar algo sólido. Es una roca falsa. Empújala hacia arriba y sal. Vuelve a colocarla cuando termines. Ahora, deberías estar en un campo de trigo muerto. Esto es Texas, entre los condados de Crockett y Sutton, para ser más precisos. Empieza a mirar a tu alrededor. Deberías ver una pequeña granja abandonada a unos kilómetros de distancia. Ve hacia ella. Una vez dentro, busca un sótano. El lugar no es grande, así que deberías encontrarlo fácilmente. Una vez ahí, baja. Las luces no funcionan, así que estará oscuro. Sube el brillo del teléfono si es necesario. Deberías buscar una puerta grande y roja. Solo hay una. Así que si crees que la has encontrado, la has encontrado. Encontrarás un conjunto de botones numéricos junto a la manija. La contraseña es 5, 3, 2, 5, 6, 7, 8. La siguiente parte es un poco pesada. No es que tengas que hacer ninguna locura.
es solo lo que te voy a contar. Verás, la razón por la que la gente sabía dónde encontrarte era porque nos contactaron primero. Te habíamos estado monitoreando desde que estabas cerca de encontrar esa página. No te lo dije porque iba a hacerlo. Al parecer, había un informante topo entre nosotros. Creemos que era miembro de una secta que creímos extinta hace tiempo, la facción de los dioses perdidos. Así se hacen llamar. No entraré en detalles sobre ellos. Solo te diré que irán hasta el fin del mundo para encontrar lo que vieron ese día. Ese es su único objetivo. No son el único grupo que busca esto. Sin embargo, son los únicos que nos preocupan. Supongo que, al escuchar esos acertijos, pensaron que esa cosa intentaba comunicarse con alguien, con ellos, intentando guiarlos hasta ahí. Pero esta es la parte que no tenía sentido, lo que nos dejó a todos perplejos. Nunca se suponía que vieras lo que viste. No se suponía que estuviera ahí. No teníamos ni idea de por qué estaba en principio. Una de las cosas más extrañas fue que nadie había creado la página donde apareció. No sabemos cómo lo encontraste. Fuiste la primera persona que lo vio desde que lo retiramos del sitio. Aquí es donde las cosas se complicaron. En cuanto el informante se dio cuenta, ordenó una redada en nuestra sede de Texas. Ahí es donde van. Fue una masacre. Nos robaron el equipo y empezaron a rastrearlos ellos mismos. Por suerte, no estuve ahí. Ya iba de camino hacia ustedes. Ahora bien, no trabajamos para el gobierno. Solo trabajamos con ellos. Pero estos políticos tienen un código ético anticuado, una idea anticuada de cómo solucionar las cosas. Verás, estos miembros de sectas no son fáciles de encontrar. Si lo fueran, habrían sido neutralizados hace mucho tiempo. Por eso existe un protocolo de contingencia para este preciso momento. Lo llaman apagón. Si alguna vez descubrieran que este grupo tiene alguna posibilidad de encontrar lo que sea que hayan visto, lo pondrían en marcha. Créeme, esto no va a ser divertido para nadie. No están dispuestos a correr más riesgos. Por eso no te lo dijimos. Por eso no se lo dijimos a la mayoría de la gente de nuestra organización. Podrían revelarlo. Sin embargo, si todavía estás leyendo esto, eso significa que las medidas desesperadas pueden esperar. Una vez dentro, sigue recto hasta llegar a lo que parece una sala de control. En la esquina derecha debería haber un escritorio antiguo fijado a la pared. Por suerte, es una de las pocas cosas que no se llevaron. Enciéndelo. Te pediré una contraseña. Escribe, primordial. Debería abrirse una trampilla en medio de la habitación. Baja las escaleras y te encontrarás con un montón de archivadores. Empieza a buscarlos. Busca una carpeta con el nombre Cain Hunter. Es un viejo amigo. Está ordenado alfabéticamente, así que no debería ser tan difícil. Esta carpeta debería contener su dirección. Entiendo que es mucho trabajo para un solo dato. Sin embargo, este tipo se mueve tanto que no me molesté en seguirle el ritmo. Tienes que ir a buscarlo. Él tendrá las respuestas que yo no tengo. En este momento es nuestra mejor opción. Dile que te envía Ben. Te dejo con este mensaje. La humanidad no debe volver a esconderse del miedo. Nadie más nos protegerá y debemos defendernos. Este protocolo gubernamental no es el camino a seguir. Buena suerte. Ese fue el final del mensaje. Era mucho que asimilar, como mínimo, pero parecía que tenía un trabajo por hacer. Por suerte, no me llevó nada más. Me tardé un rato, pero finalmente llegué a la puerta del sótano de la granja. En cuanto entré, me invadió una densa peste. Sentí náuseas por reflejo. Una masacre. Esas palabras resonaron en mi cabeza. Encontré un interruptor en la pared y lo encendí. Mientras la luz iluminaba el lugar, comprendí a qué se refería. Era una masacre, sin duda, y no había nadie para limpiarla. Conteniendo la respiración, pasé por encima de los cadáveres en descomposición y uniformados. Por mucho que intentara evitar mirarlos, no podía hacerlo. No podía evitar bajar la vista de vez en cuando. Estaba a punto de desmayarme al llegar a la sala de control. Seguí las instrucciones y encontré la carpeta. En cuanto encontré el documento, salí disparado de ahí. Lo leí. Cain Hunter tenía 45 años y vivía en Hong Kong. Carajo, pensé. Estaba empezando a odiar viajar. Me costó un poco encontrar un camino. Finalmente conseguí hacer autostop hasta un pueblo. Desde ahí, conseguí otro viaje al aeropuerto internacional de Dallas. Ahí es donde estoy ahora mismo. Estoy increíblemente cansado y no ayuda que me pique muchísimo la nuca. El vuelo fue largo, así que pude reflexionar sobre la semana pasada. Aún quedaban muchas preguntas sin respuesta
y la verdad es que no sabía qué esperar de Kine Hunter. Recordé aquella terminal de trenes, la tarjeta que encontré en el baño, FOTLG, facción de los dioses perdidos. ¡Carajo! Finalmente llegué y tomé un taxi hasta la dirección de este tipo. A estas alturas andaba con poco dinero. Durante el viaje observé cómo las luces de la ciudad pasaban junto a mí. A primera vista, el mundo parecía tan sencillo. Supongo que empieza a desmoronarse cuando lo miras desde dentro. Me dejaron en un complejo de apartamentos modesto. Supongo que podría decirse que es de clase media. Marqué su número de habitación. Tardó un rato, pero por fin alguien contestó. ¿Quién es? Parecía sorprendido, como si no estuviera acostumbrado a las visitas. Me tomé un segundo para pensar qué iba a decir. Me envía Ben, necesito ayuda. Fue mi última respuesta. Casi al instante, escuché que se abría la puerta principal. Bueno, allá vamos, pensé. Empecé a subir al 7º piso. Estaba a punto de llamar a su puerta cuando se abrió. Un hombre de mediana edad, bastante desaliñado, me llevó a su habitación. Con aspecto extremadamente ansioso, caminaba de un lado a otro mientras yo tomaba asiento. Finalmente se detuvo y se volvió hacia mí. ¿Cómo que necesitas ayuda?, preguntó en voz grave y ronca. Sabía que estaba a punto de decirle algo que no quería escuchar. Vi esa cosa y ahora me persiguen. Su expresión facial se contrajo al escuchar esto. ¿Quién te persigue? ¿Lo sabes? Su discurso fue rápido y desconcertante. La facción de los dioses perdidos, así creo que se llaman, fue mi respuesta. Ahora su rostro se puso completamente pálido. ¿Han vuelto? Me estremecí cuando él maldijo en voz alta justo después. Se sentó hundiendo la cara entre las manos. Me miró. ¿Qué le pasó a Ben? Mi silencio fue suficiente respuesta. Él solo asintió. Era un buen tipo. Asentí su respuesta. Lo escuché murmurar algo, pero no lo entendí. Ahora era el momento de plantear la gran pregunta, la pregunta para la que nadie parecía tener respuesta. ¿Qué carajos fue lo que vi? Me miró fijamente unos segundos y finalmente habló. Trabajé en una estación espacial llamada Cronos 1. ¿Has oído hablar de ella? No lo había hecho, y eso fue lo que le dije. Bueno, eso es porque no se supone que deba saberlo. Ahora bien, realmente no tenía idea de hacia dónde iba todo esto. Continuó contándome cómo el Cronos 1 solía orbitar el espacio a 1500 kilómetros de la estación espacial. Estaba destinado a usarse para navegación y comunicación, afirmó. Eso es lo que nos dijeron, al menos. Estaban haciendo definitivamente otras cosas, sin duda. ¿Por qué si no iban a decir al público que existía? En fin, no duró mucho. Un día recibimos un mensaje de la NASA. Había una especie de señal proveniente de las profundidades del espacio. Bueno, más bien una anomalía, algo sin sentido. No explicaron qué significaba. En fin, estimaron que provenía de más allá del cinturón de Kuiper. Todo esto era extraño, por supuesto. Decidieron investigarlo. Hizo una pausa y dejó escapar un rápido suspiro mientras lo hacía. Enviaron una sonda interestelar hacia esta señal. Se estimaba que llegaría ahí en unos 9 años, y da la casualidad de que, unos 9 años después, estoy de vuelta en el espacio tras un descanso en la Tierra. Mientras estábamos ahí, recibimos otro mensaje. La sonda había llegado aproximadamente al lugar de donde emanaba la señal. Iban a transmitirnos una señal para que la viéramos. Levanté la ceja. Él solo se rió de mi confusión. Sí, hemos avanzado mucho en tecnología espacial de lo que se le hace creer al público. A estas alturas, no creo que deba sorprenderte. En fin, todo el mundo está apiñado alrededor de los monitores, esperando a ver qué demonios captaba la sonda. Ten en cuenta que solo había 10 personas en la sala en ese momento. Estaba demasiado apretada para que cupieran más, así que íbamos a ser los primeros a bordo en saberlo. La transmisión finalmente apareció en la pantalla. Se detuvo, frotándose la sien. Casi parecía que le dolía pensarlo. Todo pasó rápido. Los gritos solo tardaron unos segundos en empezar. La gente se golpeaba la cabeza contra el suelo y las paredes. Era un caos. Todos perdieron la cabeza al ver lo que había en el monitor. La única razón por la que sobreviví fue porque no lo vi. Todavía estaba en el baño en cuanto llegó la transmisión. Salí
en cuanto escuché el alboroto. Aún así, me desmayé. Lo único que recuerdo antes de caer al suelo es ver a una persona solitaria, pegada a la pantalla. Era el único que miraba en ese momento. Cuando desperté, empezaron a hacerme preguntas, pero no tenía respuestas. No lo vi. Espera, ¿cuál fue la causa de su muerte?, pregunté. Suicidio, mayormente con fuerza contundente, respondió. Todos en esa habitación encontraron la manera de suicidarse. ¿Qué demonios?, pensé. ¿De verdad era lo que yo también había visto? ¿Y qué pasó con el otro, el que dijiste que seguía mirando? Él también se desmayó, pero solo por un minuto. Por lo demás, dijo que estaba bien. Ni siquiera lo mencionó. Cuando le preguntaban qué había visto, simplemente se encogía de hombros y decía que no sabía de qué hablaban. De hecho, lo conocía. Se llamaba Blake. Siempre había sido un tipo raro. Hubo otra pausa. Seguí intentando descifrarlo mentalmente. Pero ese no fue el final de su historia. Lo despidieron poco después. Parecía que ya no le importaba nada de lo que pasaba a su alrededor. Tenía esos arrebatos extraños y siniestros de vez en cuando, y asustaba muchísimo a todos con quien trabajaba. Se estaba volviendo loco. Tras su último día, desapareció de la red. Ni su familia ni sus pocos amigos sabían a dónde había ido. No había rastros de él por ninguna parte, pero sin que nadie lo supiera, recorría el país reclutando gente para una secta que había creado. Ya puedes imaginarte cómo se llamaba. No me llevó mucho tiempo en saberlo. La fracción de los dioses perdidos. Así es, continuó. Incluso escribió y publicó un manifiesto explicando por qué era necesario. Hablaba sin parar de que había algo intrínsecamente malo en el funcionamiento interno de nuestro mundo exterior y que ni siquiera se suponía que existiéramos. Al parecer, nuestro sistema estaba corrupto. Sea lo que sea que eso signifique, estaba loco de remate, o tal vez fue lo que había visto lo que lo hizo así. Continuó explicando que Blake había estado buscando algo durante todo el tiempo que estuvo reclutando gente. Había estado buscando las imágenes de la sonda. Verás, esa sonda sigue ahí, transmitiendo todo eso que los gobiernos quieren guardar. Supongo que has visto el sitio donde se guarda toda la información confidencial. Asentí. No estaría aquí si no lo hiciera. Al principio, ahí fue donde lo metieron. Según ellos, que unos cuantos hackers se golpearan la cabeza contra el teclado de vez en cuando no era gran cosa, pero después de lo que pasó con Cronos, casi nadie se atrevió a mirarlo. Los pocos que lo intentaron, bueno, ya conocen la historia. Pero aquí es donde las cosas se complicaron de forma incomprensible. Lo que voy a contarte, casi nadie lo sabe. Esto incluye el 99% de los agentes de gobierno. Encendí un cigarro antes de comenzar. Después de unos 6 meses, volví a Cronos. Me ofrecieron una indemnización por retiro y silencio, pero decidí no hacerlo. Fui demasiado arrogante. Intenté fingir que lo que vi no me afectó. Fue un error. Apagó el cigarrillo y encendió otro. Era un día de trabajo cualquiera. Estábamos terminando un trabajo de mantenimiento cuando escuchamos un zumbido profundo proveniente de algún lugar fuera de la estación. No parecía nada que hubiéramos escuchado antes. Incluso ahora, no puedo reproducir cómo sonó en mi cabeza. Era simplemente extraño. Un grupo de personas empezó a mirar por las ventanas solo para ver qué pasaba. No participé. Después de esa grabación de la sonda, mi curiosidad prácticamente desapareció. Sin embargo, lo que sucedió después me hizo cuestionar en qué clase de universo vivimos realmente. Estaba almorzando en el comedor cuando escuchamos un alboroto en los pasillos. Habría ido a ver qué pasaba, pero fue entonces cuando empezaron los gritos. No era normal. Sinceramente, no sonaba como algo que un ser humano debería haber producido. Recuerdo mirar a todos los demás en la habitación. No se movían. Todos estábamos en sintonía. Un par de tipos bloquearon las entradas con sillas. Sin embargo, no podíamos apartar la vista. Se filtraba una especie de luz por las rendijas de debajo y encima de la puerta, pero algo andaba mal. La luz no era de ningún color que hubiéramos visto antes. La familiaridad de estas descripciones me aceleró la mente. ¿Acaso no era esto? Esto es lo que había visto, ¿no? Continuó. Recuerdo que me mareé con solo mirarlo unos segundos. Las horas siguientes fueron insoportables. Los gritos no cesaban. Nuestra cordura colectiva estaba al borde del abismo. Todos nos sentamos, tapándonos los oídos y con los ojos cerrados, esperando el fin de esta mierda. Finalmente, la puerta se abrió y nos escoltaron fuera.
Recuerdo mirar a mi alrededor y ver las paredes blancas de la estación ahora teñidas de rojo. El 90% de la tripulación murió ese día. Teníamos preguntas, por supuesto, sobre lo que había sucedido. Sin embargo, todos los que habrían sabido estaban muertos. El hombre se recostó en su silla, sacó otro cigarro. Esta vez lo acompañó con un vaso de whisky y continuó. Regresé a la tierra poco después. Esta vez no me ofrecieron volver a trabajar, solo una recompensa y una cláusula de confidencialidad, aunque en este momento no me importó. Habría renunciado de todas formas. Ahora bien, aquí está la conexión con lo que viste. Ese día estaba en casa, dándole vueltas a mi vida. Entonces escuché que llamaban a la puerta. Era Ben. Me preguntó qué demonios había pasado en Cronos. Se lo conté, pero lo que no entendía era cómo demonios sabía algo que había pasado. Nunca había trabajado con la NASA, así que le pregunté. Dijo que una oleada de llamadas de socorro desde la estación llegó a la vez. Todas describían exactamente lo que había pasado. El problema era que no tenían forma de lidiar con esto. Habría llevado demasiado tiempo organizar una misión de rescate. Nadie sabía qué hacer. Fue entonces cuando a los altos mandos se les ocurrió algo improvisado. Tenían una corazonada. En realidad, era más bien un experimento. Revisaron el sitio web. Efectivamente, había sido violado de nuevo. Alguien estaba viendo las imágenes de la sonda. Lo rastrearon hasta una bodega abandonada en San Antonio, donde Ben se encontraba en ese momento. En ese instante, solo era un agente de campo, así que lo contactaron y le dijeron que fuera a revisarlo. Condujo hasta ahí con un equipo SWAT. Cuando llegaron, fue un baño de sangre. Empezaron a dispararles en cuanto entraron. Quienquiera que lo estuviera haciendo, intentaba proteger algo. La mitad del equipo murió antes de que lograran asegurar el lugar. Detuvieron a los tiradores y comenzaron a registrar el resto del edificio. No había nada en los pisos superiores, pero luego llegaron al sótano. Solo había una persona ahí abajo, sentada frente a un monitor. Se acercaron lentamente, gritándole que levantara las manos. Él lo ignoró todo. Un miembro del SWAT finalmente se acercó. Fue entonces cuando empezó a gritar de repente y se disparó en la cabeza. Sin duda, vio la pantalla. Nadie se le acercó después de eso. Todos siguieron apuntándole con sus armas y diciéndole que se diera la vuelta. El tipo finalmente lo hizo. Dijo que era Blake. Ben lo reconoció porque se había vuelto infame en círculos gubernamentales. Dijo que le sangraban los ojos y la nariz. Tenía la piel pálida como la luna. Solo dijo una cosa. Cain se detuvo y suspiró. Tomó un buen trago de whisky y me miró fijamente. No puedes detenerlo. Si no sucede hoy, sucederá tarde o temprano. Aún no nos ha llegado la hora de rendir cuentas. Ben dijo que esto le dio un escalofrío profundo. Me contó que Blake lo había dicho con tal tono y convicción que le causó desesperación y vacío. Le disparó inmediatamente después, y también al monitor. Reunieron el resto de los miembros de la secta y los interrogaron. Obviamente no cooperaron. Repetían las mismas palabras una y otra vez. Algún lema raro o algo así. En fin, los superiores llegaron un par de horas después. Felicitaron a Ben y le dijeron que se fuera a casa. Los informes de socorro por fin habían dejado de llegar desde Cronos. Espera, intervine. ¿Los informes dejaron de aparecer en cuanto dispararon a Blake? Cain se rió entre dientes. Era una risa seca, sin humor. Así es, continuó. Ya lo estás descubriendo, ¿verdad? Esta es la conclusión a la que llegaron. Lo que sea que la sonda estuviera captando, lo que sea que Blake estuviera observando, le llegaba a él. De alguna manera, se comunicaban. Era horrible pensar en ello. Estaban enviando algo hacia la Tierra, algo incomprensible que nunca debimos ver. ¿Quién sabe qué quiere de nosotros? Probablemente nada bueno, en fin. Decidieron asegurarse de que nadie más lo volviera a ver. Desconectaron la sonda, detuvieron la transmisión por completo. Estoy seguro de que pensaron que, si no lo buscábamos, no nos detectaría. ¿Espera qué? Casi le grité. ¿Cómo demonios lo vi entonces? Eso es lo que me preguntaba, dijo. ¿Tienes la respuesta? Intenté contarle sobre la IA, pero las palabras no me salieron del todo bien, convirtiéndose en un mar de incoherencias. Me miró, confundido. ¿Una IA? ¿De qué demonios estás hablando?, preguntó.
En ese sitio web había otra sugerencia. Me llevó ahí. Así fue como la encontré. No entiendo de qué estás hablando, me dijo. Al diablo, pensé. Claramente no lo sabía. De todas formas, todavía tenía demasiadas preguntas en la cabeza, así que no le di más vueltas. ¿Cuántas otras personas conoces que lo hayan visto?, pregunté. Se burló. ¿Los que están vivos? ¿Tú? Eso me dio escalofríos. Lo que nos lleva a una pregunta. ¿Cuánto tiempo lo miraste? Solo un par de segundos, ¿verdad? No, respondí. Casi medio minuto. Después de decir esto, su rostro se quedó en blanco. Me encogí de hombros. Mira, no sé cómo explicártelo. Fue todo lo que logré balbucear. Con una expresión de asombro y contemplación, Cain miró el techo. Mientras lo hacía, las palabras del mensaje de contingencia resonaron en mi mente. Fuiste el primero en verlo desde que lo derribamos. Pero, ¿por qué yo? ¿Por qué era tan especial? ¿Por qué tenía que verlo? Cain comenzó a hablar de nuevo. Las computadoras podrían saber más sobre la humanidad de lo que nosotros jamás sabríamos. Lo miré confundido. ¿Qué afirmación tan extraña? Si realmente fue una IA la que te envió esa página, tal vez signifique algo. ¿Significa algo? ¿Cómo qué?, pregunté. Nadie más parece capaz de soportar ver esa cosa, pero, al igual que Blake, tú pareces ser la excepción. Realmente pensé en esto. Tenía razón, ¿verdad? Sea lo que sea esta cosa, parecía llevar a la gente al borde de la locura con solo unos segundos de exposición. O sea, no sabía qué veía, y desde luego no me gustaba verlo, pero estaba más o menos en un estado mental normal. Sin embargo, había una pregunta más que no podía ignorar. Esos miembros de la secta que fueron detenidos no eran los únicos. ¿Dónde estaban? Había otros miembros, ¿no? Cain asintió. Intentaron convencerse de que eran ellos, que esto ya estaba hecho. Eso era lo que todos querían creer. Subestimar la influencia de Blake fue el mayor error que pudieron haber cometido. En ese momento, ya no quería pensar más en ello. Necesitaba un respiro de esta conversación. Le pregunté si había algún sitio donde pudiera descansar. Me dijo que había un colchón extra en el armario. Necesito dormir, pero no antes, sin sacar todo esto. 1.000.000 de pensamientos me dan vueltas en la cabeza mientras te cuento esto. Ben dijo que este tipo era nuestra mejor opción, pero no ha resuelto nada. ¿Qué se suponía que debía hacer? Quizás esta contingencia del apagón era necesaria. Si todo lo que he escuchado es cierto, podría ser la única opción. Dios, esta picazón en la nuca me está matando. En fin, parece que pronto tendré que tomar una decisión. Espera, Cain y yo escuchamos a alguien intentando abrir la puerta. Eché un vistazo por la mirilla y me dijo que había gente con máscaras raras afuera. Esto no está bien. Ya sabes que dicen que el tiempo vuela cuando te diviertes, ¿verdad? Bueno, eso también aplica cuando crees que te van a matar. No tardaron mucho en derribar la puerta. El problema es que saltar por las ventanas no era una opción. Intenté abrir la ventilación del baño, pero ya estaban dentro del apartamento. Recuerdo haber visto a Cain sacar una pistola de un armario de la cocina antes de ser apuñalado por un hombre enorme. Todo esto ocurrió en lo que parecieron segundos. Lo último que vi antes de desmayarme fue la culata de un rifle acercándose a mi cara. Desperté un rato después, boca abajo en el suelo polvoriento de una habitación oscura y vacía. Me dolía la cabeza. No estaba amarrado a nada, pero no tenía a dónde ir. Una puerta daba al exterior y estaba cerrada con pestillo. Giré la cabeza y vi a Cain paseándose al otro lado. Mira, yo no nos traje aquí. Intenté razonar con él. Parecía enojado. Oh, no lo dudo, respondió. Al menos no a propósito. Saben que no puedo ayudarlos. Lo habría intentado hace mucho tiempo. Me aparté de él y empecé a tantear las paredes. Me despertaba la ilusión de que habría una salida secreta, y era una ilusión. Tras mi inútil intento de escapar, me senté en una esquina. Pensé que esto no tendría un buen final. Cain pareció leerme la mente porque intervino. ¿Sabes que no puedes decirles cómo llegar? Me miró de nuevo. Esta vez su semblante era totalmente serio. No puedes soltar esta cosa por aquí. No es una opción. Al principio me molestó. Me pedía que aceptara lo que seguramente sería tortura y luego la muerte. Pero luego lo pensé. Esto me trascendía. No había escapatoria. La puerta se abrió de golpe. Entraron unas 5 personas, todas con esas malditas bolsas en la cabeza.
2 llevaban escopeta. «¿Estás despierto? Muy bien», dijo el de adelante. Reconocí esa voz al instante. «¿De verdad?». Se la quitó, mostrando una gran sonrisa. Era Jackson. No tenía por qué ser así, ¿sabes? Podrías haberme dicho cómo llegar. En ese momento recordé la conversación que tuvimos en el restaurante. Le expliqué claramente lo que había escrito en el mensaje. No le funcionó, pero lo dejé de lado. En ese momento estaba furioso, como si hubiera importado. De todas formas, malditos psicópatas habrían arruinado el mundo por completo. Él solo suspiró. «¿Ruina? Mira, no espero que lo entiendas, solo que cooperes. Pero este mundo no está bien. Fue un error. Así que solo siguen las órdenes de un loco muerto, ¿verdad?», rió Kane. «Parece que ustedes son los errores». Uno de los hombres se acercó y le golpeó la cara con el cañón de la escopeta. Se escuchó un crujido terrible al caer al suelo. Empezó a toser sangre. «¿Por qué diablos no me matan? No puedo ayudarlos. No lo haría si pudiera», murmuró mientras apoyaba contra la pared. Jackson rió entre dientes. «No, esto es algo que todos necesitamos ver. Cuanta más gente dé testimonio, mejor. Es la mayor salvación que cualquiera podría desear». En ese momento solo estaba diciendo tonterías. Sin embargo, no me apetecía discutir. No había manera de hacerle cambiar de opinión. Aún así, tenía preguntas. «¿Cómo diablos me encontraste? No tiene sentido». Se acercó a mí y me metió la mano detrás de la oreja. Sentí un dolor agudo en la nuca cuando sacó lo que parecía un pequeño chip de computadora. Vaya, con que eso era el dolor. Solté un suspiro de exasperación. «Es curioso, porque esto no fue obra nuestra», dijo mientras lo tiraba. «¿De qué demonios estás hablando?», le pregunté, pero luego lo pensé. Cuando estos tipos me disparaban en el vestuario, juro que sentí algo en el cuello, pero en ese momento simplemente no le di importancia. Jackson sonrió al ver el horror en mi rostro. «Podemos agradecerle a estos tipos por esto. Es una pena que no estén aquí para verlo. Todos siempre se resisten. Solo los grupos afortunados lo entienden, de verdad». Recordé el mensaje de Ben. Muchos grupos buscan esto, pero solo le tememos a uno. «¿Quiénes eran?», le pregunté. «No lo sé. De todas formas, nunca importó». En este momento estaba reviviendo mentalmente todo el viaje, pensando en dónde metí la pata. «¿Y cómo llegaste a la terminal? Necesitabas una tarjeta de acceso, ¿no?». Jackson sacó una de su bolsillo. «Ah, sí, lo olvidé. Mataron a todos los que tenían una». Estaba muy frustrado, no solo con él, sino con toda esta maldita situación. «Esa cosa que quieres enviarme, ¿sabes siquiera qué es?». Hice una pausa. Una mirada de pura contemplación se dibujó en su rostro. «Te diré lo que me dijo Blake. No nos corresponde saberlo. No pertenecemos aquí. Y con cada segundo que permanecemos, el universo se deteriora. Necesitamos corregir esto». Es gracioso. Estos tipos realmente creían que buscaban algo bueno. «Fe ciega, ¿verdad?», repliqué. «Qué patéticos». Jackson arrugó la nariz ante esto. Su expresión se transformó en una de pura rabia. «Ya suficiente». Hizo un gesto a los dos hombres que estaban a su lado. Empezaron a sacarme rastras de la habitación. Al salir, escuché a Kane gritándome que no podía rendirme. Intenté arrebatarle la escopeta, pero fue un intento patético. No pude hacer nada. Me arrojaron a otra habitación. Esta vez era más grande. Supongo que el resto de la secta también estaba ahí, porque había unas 15 personas de pie, alineadas en el perímetro de la habitación, todos con esas bolsas sobre la cabeza. También había una computadora instalada en el centro, con cables por todas partes. Me obligaron a sentarme en una silla frente a ella y me ataron las piernas. «Adelante», resonó la voz de Jackson detrás de mí. «Todos esperan». Al principio me negué, de verdad que sí, pero supongo que era lo que esperaban. Primero vine al ahogamiento simulado. No sé si lo han experimentado, pero definitivamente no fue agradable. Sin embargo, tampoco fue suficiente. De todos modos, lo que vino después casi lo fue. Uno de los hombres sacó un bisturí y empezó a cortarme el dedo meñique del pie. Lentamente, lo hizo durante lo que parecía una hora. Luego vino la sal. Fue un dolor que trascendió todo lo que había sentido antes. Finalmente, terminó cauterizándolo. «Tienes 9 dedos más»,
dijo Jackson a mis espaldas. Puedes acabar con esto cuando quieras, o puedes morir como se supone que debes hacerlo. Escucharlo decir eso me motivó aún más a mandarlo al carajo, pero admito que estaba a punto de derribarme. Lo siguiente fue increíblemente insoportable. Empezaron a rasparme la piel del hombro. No habría sido tan malo si no fuera por el agua hirviendo que me echaron después. Vale, está bien, exclamé por fin. Pararon y empezaron a aplicarme crema para la quemadura. Fue puro éxtasis. Escuché a Jackson exhalar lo que parecía un suspiro de alivio. Un chico inteligente, dijo. Pero todo era una artimaña. Solo necesitaba un segundo de descanso. Mi plan era llegar a la consigna y luego voltear la maldita mesa. Si me iban a torturar hasta la muerte, lo haría con una explosión. El espíritu humano es difícil de quebrar. 1,000,000 de pensamientos me pasaron por la cabeza mientras repasaba todo el maldito proceso. Recuerdos de familia y amigos, tiempos mejores. Resolví los acertijos y encriptaciones hasta que esa maldita pregunta volvió a surgir. ¿Quid quaris? Estaba a punto de llevar a cabo mi frenética destrucción cuando vi algo pequeño en la esquina del monitor. Era difícil de leer, así que tuve que entrecerrar los ojos. Era texto, solo 2 palabras, esta vez en inglés. No te preocupes. Me quedé mirándolo un segundo. ¿Qué demonios significaba? Fue entonces cuando caí en la cuenta. Recordé lo que Ben le había dicho a Kane. Solo Blake estaba sentado frente a esa computadora en el sótano. Era el único que observaba. Todos los que vieron esa cosa se volvieron locos y se suicidaron. De alguna manera, la IA también lo sabía. Sonreí para mis adentros. Sentí que alguien me tocaba la espalda. No me digas que has cambiado de opinión, resonó la voz de Jackson. No te preocupes, respondí. Di inicio a la pregunta inicial. Lo que también me interesa, respondí. La lista de enlaces que ya conocía apareció pronto ante mí. Empecé a desplazarme hacia abajo, haciendo clic en varios enlaces, hasta que apareció una pregunta familiar en la esquina. Hice clic en sí. Y así, sin más, ahí estaban, los 4 enlaces. Me recosté en la silla. Bueno, ahí está el primer enlace, es el que buscas. Los observé mientras se reunían a mi alrededor. ¿Es la primera vez que lo ves?, pregunté. Vi a Jackson asintiendo con el rabillo del ojo. Blake cometió un error. Pensó que no estábamos listos. Siempre lo estuvimos, respondió. Me desataron de la silla. Jackson me puso la mano en el hombro en señal de agradecimiento. No lo sabes, pero acabas de hacer algo bueno. Simplemente déjame vivir, respondí. Ben, ¿sigue vivo? Necesitaba saberlo. Jackson asintió. Bueno, ¿y dónde está? ¿Por qué importa en ese momento?, respondió. Solo quiero decirle que se prepare. Al menos se lo debo, ¿no? Jackson suspiró. Sacó un papel con la dirección y un código postal garabateados y me lo entregó. Buena suerte con eso. Señaló un par de miembros armados. Síganlo a la salida, les pidió. Ellos obedecieron. Apenas pude contener una sonrisa mientras me acompañaban a la salida. Cerraron la puerta tras ellos y me apuntaron con sus escopetas. Solo podía hacer una cosa en ese momento: esperar, escuchando atentamente. Se escucharon algunas voces apagadas antes del silencio. Empecé a contar. 1, 2, 3, 4. Y entonces vinieron los gritos. Aunque lo esperaba, me estremecí. Kane tenía razón. Esos sonidos no deberían haber salido de un ser humano. Los 2 tipos que me custodiaban se pusieron furiosos. Uno entró corriendo y el otro se tambaleó. Me miraba a mí y a la habitación, así que lo desarmé fácilmente y le reventé las rótulas de un disparo. Supongo que se golpeó la cabeza contra el suelo porque se quedó inerte. Fue entonces cuando los disparos empezaron a resonar dentro de la habitación. Duró unos 10 segundos y luego se hizo el silencio. Con una escopeta en mano, entré. Había cadáveres esparcidos desordenadamente por la habitación. Pedazos de los sacos de arpillera que llevaban puestos estaban pegados a las paredes, manchados de sangre. El monitor estaba boca abajo en el suelo, con fragmentos de pantalla por todas partes. Solo quedaba una figura retorciéndose. Jackson. Supongo que realmente se dedicaba a esto. Murmuraba algo incomprensible mientras serpenteaba hacia una pistola perdida. Pensé en terminar el trabajo por él,
pero esto solo sería acabar con su sufrimiento. En cambio, recorrí la habitación y saqué los cargadores y casquillos de todas las armas. Me miró por última vez antes de irme. Su piel estaba más pálida que la nieve, brazos y piernas temblaban. Su expresión era una mezcla de sorpresa, consternación y confusión. Parecía que estuviera pidiendo algo. Simplemente le hice un gesto obsceno y cerré la puerta. Era esto lo que quería, ¿no? Bajé a la habitación donde Kane aún estaba. Había recogido las llaves de uno de los cadáveres. Para entonces, la crema del hombro y la adrenalina estaban desapareciendo. Una oleada de dolor me golpeó de inmediato. Me tambaleé un poco antes de llegar a la puerta y abrirla. Kane se impresionó cuando entré. Al principio pareció aliviado y luego horrorizado. ¿Lo hiciste? Las palabras salieron entrecortadas de su boca. Negué con la cabeza. Exhaló, aliviado. Quería echar un vistazo rápido a la habitación antes de irnos, solo para asegurarse. Jackson seguía ahí, retorciéndose violentamente en un rincón, de espaldas a nosotros. Esa fue la última vez que lo vi. Esto será una grata sorpresa para alguien, dijo Kane antes de cerrar la puerta. Salimos de ahí después de eso. Resultó que estábamos en el sótano de una fábrica abandonada a las afueras de la ciudad. Hicimos autostop de vuelta al pueblo. Regresamos al apartamento de Kane, donde decidió comprarme un billete de avión de vuelta. Eso es lo menos que pudo hacer, dijo. ¿Y a dónde irás?, me preguntó. Miré la dirección que tenía en la mano. No, primero tengo que ir a Las Vegas. Kane se rió entre dientes. Viviendo toda la experiencia, ¿verdad? Es comprensible. Empezó a reservar el billete. ¿Quieres verlo?, pregunté al terminar. Arqueó una ceja. ¿Ver a quién? A Ben, le respondí. Hizo una pausa, mirando al suelo un segundo antes de responder. No, la verdad es que no, me devolvió la mirada. Dile que le deseo lo mejor, que tenga cuidado. Lo dijo en un tono tan sombrío. Me di cuenta de que solo quería acabar con todo aquello, no volver a pensar en eso. Ver a Ben no le serviría de nada. Me dio dinero para el taxi antes de despedirnos. Tuve que preguntarle una última cosa antes de irme. ¿Crees que este es su fin? Lo pensó por un segundo antes de responder. Tiene que serlo. Me dirigí al aeropuerto. Debo decir que se siente raro caminar sin un dedo del pie. Supongo que me acostumbraré. Una vez en Las Vegas, tomé otro taxi hasta la dirección. Era una casa destartalada, en medio de un barrio peligroso. Entré rápidamente y empecé a buscar. Debí de haber revisado todo el lugar antes de escuchar un suave crujido proveniente del sótano. Bajé corriendo y empecé a gritar el nombre de Ben. El crujido se hizo más fuerte. Venía de una habitación del fondo. Probé la manija. Estaba cerrada. Al final, la bajé de una patada. El polvo me golpeó la cara al entrar. Ben estaba tumbado ahí, sobre un colchón sucio, en medio de la habitación. Tenía moretones por toda la cara y parecía que no había comido en días. Había paquetes de ramen instantáneo esparcidos por el suelo. Se giró para mirarme y simplemente sonrió. Sabía que podías hacerlo, me dijo. Miré a mi alrededor. Había un pequeño televisor hecho añicos en el suelo. Es verdad, ellos querían que lo viera en las noticias. Volvió a sonreír. Pero no se va a poder, dijo. Lo levanté y lo saqué de ahí. Tranquilo, estoy bien, dijo mientras se estabilizaba. Una vez fuera, respiró hondo. Dios mío, no quiero ni pensar en lo que pesqué en esa maldita habitación polvorienta. Me reí, pensé que esta mierda por fin había terminado. Ben se hizo una revisión y se curó. A mí también me terminaron revisando el hombro. Terminamos jugando al tragamonedas, yendo a un buffet de mariscos y luego al karaoke. Fue el mejor momento que había tenido en mucho tiempo. Me estaba preparando para irme la mañana siguiente. Ben dijo que tenía trabajo que ponerse al día. La verdad es que yo también. O sea, no es que mi trabajo me estuviera esperando de regreso, ¿verdad? Nunca me dijiste para quién trabajabas ni a qué te dedicabas, le dije mientras nos preparábamos para salir del hotel. Él simplemente se rió entre dientes. Sí, fue a propósito. Oh, vamos, después de todo esto, ¿lo mantienes todavía en secreto? Le di un codazo casual. ¿Después de todo esto, aún quieres saber más?, me preguntó. Me tocó reírme entre dientes. El viaje en taxi fue tranquilo. También la caminata a la terminal.
Yo regresaba a mi ciudad natal y él iba a Corea del Sur. Finalmente, habló unos 2 minutos antes de su llamada a su embarque. Me gustaría pensar que hago todo lo posible para proteger al mundo de la extraña porquería que lo habita, para asegurar las cosas que la humanidad jamás debería ver, para encerrarlas para siempre. Me dio una palmada en la espalda antes de levantarse para irse. Mantén el contacto, sí, sabes cómo encontrarme. Y así se fue. Esperé unos 30 minutos más antes de que mi vuelo estuviera listo. Dormí como un bebé todo el tiempo que estuve en el aire. Cuando llegué a casa, estaba rodeado por una cinta policial. Llamé a la puerta de mi vecina para preguntarle qué había pasado. Bueno, ya lo sabía, pero tuve que fingir que no lo sabía. Pareció sorprendida cuando me abrió. Al parecer, vio 2 hombres entrar a mi casa y llamó a la policía la noche que fui al restaurante. Todo el mundo te ha estado buscando. ¿A dónde demonios te has metido? Estaba haciendo turismo, respondí. ¿Atraparon a los hombres? No, respondió ella, pero encontraron unas tarjetas raras por toda la casa. Decía algo así como FTLOG en la parte de atrás. ¿Quiénes eran esos locos? Me reí entre dientes y le di las gracias. Después de explicarle la situación a la policía y declarar, por fin volví al punto de partida, a la normalidad. Encontré un nuevo trabajo poco después y volví a la rutina. ¿Se acabó? No. Pero, aunque intento no pensar en ello, parece una tarea abrumadora. A veces me quedo en la cama, mirando el techo, intentando imaginar lo que vi. Todavía tenía demasiadas preguntas. Había otros enlaces, ¿verdad? ¿Qué demonios eran esos? Intenté decirme que no importaba, pero era mentira. Pienso a diario en lo que Kane me dijo. Tú y Blake son la excepción. Quizá signifique algo. Quizá sí significó algo. Siento que ese sitio me llama constantemente. Sé que suena extraño, pero lo percibo. Esos enlaces solo esperan ser vistos por alguien, por mí. La IA también intenta comunicarse. He estado viendo pequeños mensajes en la esquina de mi pantalla, incluso cuando navego por internet. ¿Estás satisfecho?, dicen. Buena pregunta. ¿Lo estoy? Espero que esta historia les haya gustado. Si es así, síganme en Instagram. También sigan este podcast en Spotify. En Instagram búsquenme como Dantempo Plus. Y sin más, buenas noches, querido amigo y amiga mía. Una producción de Drop.